jóvenes, aquí tenemos un circuito de resistencias con una fuente de 48 voltios y lo tenemos que resolver por el teorema de Norton, ¿sí? Las 5 incógnitas que me están pidiendo es la corriente de Norton, la resistencia de Norton, el voltaje de la resistencia de carga, que es esta de 5 kilo ohmios, la corriente de la resistencia de carga y la potencia de la resistencia de carga. ¿Estamos? Entonces, lo primero es calcular la resistencia de Norton, que es el mismo procedimiento para Thevenin. Cortocircuitamos la fuente, ¿sí? Copiamos las resistencias, quitamos la resistencia de carga, la quitamos nuevamente y copiamos todas las resistencias que estén involucradas, ¿sí? Esta es la resistencia de 12 kilo ohmios, esta es la resistencia de 8 kilo ohmios y esta es la resistencia de 4 kilo ohmios. Aquí va a quedar mi resistencia equivalente, conociendo que esta fuente de 48 voltios quedó cortocircuitada, ¿sí? Entonces ahí me doy cuenta yo que la resistencia de 12 kilo ohmios junto con la resistencia de 4 kilo ohmios quedan en paralelo, ¿sí? Entonces sería resistencia de Norton igual a 12 kilo ohmios por 4 kilo ohmios dividido 12 kilo ohmios más 4 kilo ohmios. Por favor, con la calculadora, 48 dividido 16, 3 kilo ohmios, ¿sí? Ignoramos el kilo porque todo tiene kilo, entonces me queda una resistencia equivalente de 3 kilo ohmios. Esa resistencia equivalente me va a quedar acá en serie con la de 8 kilo ohmios, ¿va? Así, esta es la de 3 kilo ohmios. Quiere decir que la resistencia de Norton va a ser igual a la suma de la de 8 kilo ohmios más la de 3 kilo ohmios. Resistencia de Norton es igual a 11 kilo ohmios. Y ahí tenemos nuestra primera incógnita, 11 kilo ohmios. Es el mismo procedimiento que usamos para la resistencia de Thevenin. Entonces yo sé que este circuito que está acá, todo este circuito que está acá, se sustituye por una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton, ¿sí? La resistencia de Norton que ya calculamos que es de 11 kilo ohmios. Entonces, esta fuente va a ser la corriente de Norton, que son todas las incógnitas que me están pidiendo, y aquí está conectada la resistencia de carga, ¿sí? Entonces, para encontrar esa corriente de Norton, utilizo el mismo procedimiento que usaba yo para lo que era lo de Thevenin, con la única diferencia. Voy a copiar esto, ¿sí? Voy a copiar esto acá. Si quieres le pones pausa conmigo, por favor. Entonces les estaba diciendo, jóvenes, que copiaba el mismo circuito. La única diferencia es que en el teorema de Thevenin yo quito la resistencia de carga y dejo el circuito abierto, mientras que acá lo dejo cerrado. Entonces yo tengo que encontrar la corriente que fluye por ese cable, por ese cortocircuito. ¿Y a quién equivale la corriente que fluye en ese circuito? ¿A qué corriente equivale? ¿O a la corriente de qué resistencia empezó? 8. La de 8 kilo ohmios, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentre la resistencia, la corriente de la resistencia de 8 kilo ohmios, automáticamente voy a encontrar la corriente de Norton. Entonces, de primero tenemos que venir y decir, bueno, ¿cómo se comporta aquí todo? Podríamos venir y decir de la siguiente manera. Podríamos sacar la resistencia equivalente entre 8 y 4 kilo ohmios para encontrar el voltaje que hay ahí. Entonces, la resistencia equivalente entre 8 y 4 kilo ohmios sería 8 kilo por 4 kilo dividido 8 kilo más 4 kilo. ¿Cuánto es eso? 32 dividido 12. 2.67, ¿sí? Kilo ohmios. Entonces, ¿para qué encontré esto? Para poder encontrar el voltaje que hay aquí mismo, entre estos dos. Porque al encontrar el voltaje en esta resistencia, ese voltaje va a ser igual al voltaje de esta resistencia y al voltaje de esta resistencia. ¿Ok? Entonces, venimos nosotros y hacemos eso, o bien podríamos encontrar el voltaje total. Vamos a hacerlo así.
Entonces, voy a continuar aquí arriba. Vamos a buscar el voltaje en la resistencia equivalente, ¿sí? El voltaje en la resistencia equivalente es igual al voltaje total, que es 48 voltios, por la resistencia equivalente, que es 2.67 kilos, dividido 2.67 kilos más 12 kilos, ¿sí? Porque ahí me queda solo una resistencia acá que va a estar en serie con esta, ¿sí? Entonces es un divisor de voltaje que estoy utilizando. El divisor de voltaje dice que el voltaje total se multiplica por la resistencia de la cual quiero el voltaje, que en este caso es 2.67 kiloohmios, dividido la suma de las dos resistencias. Entonces aquí ya no hay dos resistencias, que solo hay una. Entonces aquí sí tengo que utilizar el kilo. Aquí tengo que utilizar el kilo. Entonces sería 48 por 2670, si ustedes lo quieren ver así, dividido entre paréntesis 2670 más 12000. Y cierran paréntesis y me dicen cuánto les da ahí el voltaje. Se puede hacer también sin el kilo. Se puede hacer también sin el kilo, porque aquí kilo más kilo me da kilo, kilo por voltaje me queda kilo y kilo con kilo se elimina. Entonces se puede hacer así. 48 por 2.67 dividido 2.67 más 12. ¿Cuánto le dio? Hagámoslo de esta manera. Pónganme atención. 48 por 2.67. 48 por 2.67 todos. Dividido 14.67. 8.74. Ese es el voltaje. ¿Sí? Yo creo que ahí le estaba dando otro a ella, entonces eso es porque tal vez dividió este primero. Pero es 8.74 voltios. Ese es el voltaje que hay acá, ¿sí? Y ese voltaje que hay acá es el mismo voltaje para la resistencia de 4 kiloohmios y para la resistencia de 8 kiloohmios. ¿Por qué es el mismo voltaje para las dos? Porque están en paralelo. Entonces, ¿cómo encuentro la corriente en la resistencia de 8 kiloohmios? Corriente en la resistencia de 8 kiloohmios. ¿Cómo lo encuentro? Voltaje dividido resistencia. El voltaje que ya tenemos es 8.74 voltios dividido la resistencia, que en este caso es de 8 kiloohmios. Ahí sí, si quieren no usen el kilo, sino que sabemos que lo va a quedar en miliamperios. 8.74 dividido 8. 1.09 ¿qué? Miliamperios. Y esa es parte de mi respuesta. No había puesto todavía la corriente de Norton, que la corriente de Norton no la habíamos calculado, ¿verdad? Es que ahorita estamos calculando la corriente de Norton, porque la corriente de 8 kiloohmios es la corriente de Norton. Sí, perdón. Eso es 1.09 miliamperios. Entonces la corriente de Norton es 1.09 miliamperios. Muy bien. Entonces, este es el circuito que tenemos. Ahora, con ese circuito, conociendo que aquí fluye una corriente de 1.09 miliamperios, voy a utilizar, escúchenme bien, un divisor de corriente para encontrar la corriente de la resistencia de carga. ¿Sí? Entonces, la corriente de la resistencia de carga por divisor de corriente es la corriente total que entra, que en este caso sería 1.09 miliamperios, por la resistencia que no es. Esa es la diferencia entre el divisor entre el divisor de voltaje y el divisor de corriente. En el divisor de voltaje sí multiplico por la resistencia donde quiero el voltaje. En cambio, en el divisor de corriente multiplico por la resistencia que no es. En este caso sería la de 11 kiloohmios. Dividido 11 kiloohmios más, ¿cuánto vale la resistencia de carga? 5 kiloohmios más 5 kiloohmios. Entonces aquí lo mismo, kilo por kilo se va a eliminar. Entonces va a quedar todo en miliamperios, ¿verdad? Entonces ustedes multiplican 1.09 por 11 dividido 16. 1.09 por 11 dividido 16. 749.37 miliamperios. Entonces como ese mili, esto ya quedaba en mili.
Entonces, como queda así, quiere decir que eso no es mili, es micro. ¿Estamos? Ahorita se los voy a explicar más detalladamente. Vamos a hacer esto. Kilo con kilo suma kilo. Y este kilo con este kilo se eliminan. ¿Estamos? Entonces, pero la respuesta me quedaría en miliamperios. Entonces, realmente me quedaría así. ¿Cuánto te dice que te dio? 749.25. Va, 749.38. Lo que sucede es que quedó así en miliamperios. Pero esto se corre 3 posiciones y me queda 749.38 microamperios. ¿Estamos? Quiere decir que la corriente de carga es 749.38 microamperios. Pero se dieron cuenta que cuando yo lo escribí en miliamperios, no le escribí solo 2 decimales. Le escribí 5 decimales. ¿Por qué le escribí 5 decimales? Porque me di cuenta que me dio 0 punto y algo. Entonces, ese 0 punto y algo me dice, ya lo tienes que transformar al siguiente. Por eso le puse más decimales para que fuera más exacto. Ahora bien, el voltaje en la resistencia de carga no va a ser otra cosa que, ¿cómo se encuentra el voltaje en una resistencia? A ver, voltaje en una corriente por resistencia. La corriente en la resistencia de carga, que es lo que acabamos de calcular, por la resistencia de carga. Quiere decir que es, lo voy a poner en milis para que se elimine en mili con kilos, ¿sí? 0.74938 miliamperios por 5 kiloohmios. Entonces, mili con kilos se elimina y miremos cómo nos queda. 5 por 0.74938. ¿Cuánto nos da eso? 3.75. ¿Esos qué son? Voltios. Voltios. Estamos viendo voltaje. 3.75 voltios. ¿Qué es aquí? ¿Qué es? 3.75 voltios. ¿Cómo calculo la potencia? Potencia. Corriente por voltaje. O voltaje por corriente. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, potencia de la resistencia es igual a corriente de la resistencia de carga por el voltaje de la resistencia de carga. La corriente de resistencia de carga es 749.38 microamperios por el voltaje de la resistencia de carga, que es 3.75 voltios. Entonces nosotros vamos a poner en nuestra calculadora 749.38 por 10 a la menos 6. Ahí sí lo ponemos, porque no se elimina ni nada. Por 10 a la menos 6 por 3.75. Watts. Sería 2.81 miliwatts. 2.81 miliwatts. Y esa es la última pregunta que nos estaban haciendo. La potencia sería de 2.81 miliwatts. Y colorín colorado, este ejemplo se ha terminado.